El tema de hoy era osciloscopios digitales. Esto en realidad yo preferiría haberlo dado en el pizarrón porque hay muchas cosas que se aclaran en el pizarrón. Pero bueno, voy a tratar de avanzar con esto, con lo que tengo en la presentación. Acá los apuntes que tienen que ver ustedes son los de clase y X y Z de los osciloscopios. X y Z de los osciloscopios. Es un apunte de Tetronic. Esta presentación es una ayuda de lo que ustedes tienen que ver en los apuntes, ¿no? Es una introducción como para que empiecen a ver los apuntes. En primer lugar, los osciloscopios digitales se clasifican en tipo DCO, DPO y osciloscopio de muestreo. Los DCO son los Digital Storage Oscilloscope que tienen un procesamiento serie, digamos. Está el circuito de entrada, el atenuador, el amplificador de entrada, después hay un circuito de track and hold, y después están los conversores digitales, y esos conversores digitales entregan a la memoria los datos digitales que son grabados en la misma. Entonces, ese procesamiento de los Digital Storage Oscilloscope se resalta que es serie porque demora mucho más que el otro tipo de osciloscopio, que es el DPO. El DPO tiene un procesamiento paralelo, es decir, que tiene un procesador dedicado a la conversión y pasaje directamente a la memoria y de ahí a la presentación, y trabaja con un rasterizado parecido a la televisión. Como les decía recién, tenemos una clasificación general de los osciloscopios digitales, retomo lo que hablé recién, el DCO, el DPO y el osciloscopio de muestreo. Los osciloscopios de muestreo son los de muestreo equivalente, similar al que vimos analógico. Bueno, con respecto a los DCO, les decía que el procesamiento es digital, es serie, ¿no es cierto? En el DPO es un procesamiento paralelo. Perdón, poné a grabar, que no está grabando. Sí, sí está grabando. Está grabando, ¿eh? Ok. Bueno, el procesamiento entonces de los DPO es paralelo. Es decir, el DSO, Digital Storage Oscilloscopio, vendría a ser un osciloscopio que salió por allá por el año 80, y bueno, utilizaron lo mejor que había de la electrónica en ese momento, con lo cual el osciloscopio, ¿qué hicieron? Lo mismo que hace un procesador, un adquisidor de datos, que toma los datos, los procesa, los digitaliza, lo guarda en una memoria, después el display lo toma y lo presenta. ¿Entienden? ¿Escuchan? Sí, sí, dale. Sí, perfecto. Escucho voces, por eso paré. Bueno, entonces, ese procesamiento es lento y con lo cual, digamos, este osciloscopio tiene una limitación de ancho de banda. Tiene una cierta limitación con respecto al DPO. El DPO es mucho más moderno y funciona como si fuera una computadora pixelando la información. Es decir, la señal lo que hace es explorarla, la guarda en la memoria como si fuera un píxel y le da valores, ¿no es cierto? Tantas veces pasa la señal por el mismo punto, entonces cuantas veces pasa va reforzando ese valor en la memoria y lo muestra más brillante, con lo cual es más parecido al osciloscopio analógico. Por eso se llama osciloscopio de fósforo digital. En realidad no hay ningún fósforo, nada, ni hay pantalla de fósforo, simplemente que para asimilarlo al osciloscopio analógico, la fábrica como Tektronix le pusieron ese nombre, al DPO. Entonces la ventaja que tiene el DPO por el hecho de guardar, tomar los datos, digitalizarlos y mandarlos directamente a través de la memoria, pero con un procesador paralelo,
no tiene que ir cumpliendo cada etapa y cuando se cumple la etapa pasa a la otra, como el DSO. Entonces esto lo pasa directamente y en la memoria tiene inmediatamente toda la información y la presenta. Es decir, el tiempo de procesamiento del DPO es mucho más chico, por lo cual estos osciloscopios son hasta 40 gigas, 20 gigas, es decir, son osciloscopios importantes. Por supuesto que a lo mejor nosotros acá no lo vamos a ver porque tenemos osciloscopios de ancho de banda más chicos, pero para eso sirven los DPO. Y los osciloscopios muestreos son los osciloscopios como el muestreo equivalente, vimos el analógico, en este caso lo hace digitalmente. Entonces avancemos con las pantallas para ir viendo cada uno de los respectivos, digamos, las características de cada uno de los osciloscopios. El DSO... Osvaldo, sí, quería agregar algo. Ahí los osciloscopios digitales tienen, en algunos casos tienen dos opciones. Trabajar como osciloscopio de muestreo en tiempo real y algunos tienen la opción de hacerlo también en modo equivalente. Eso lo que hace es ampliar las prestaciones, porque con el osciloscopio en tiempo real tiene un problema de que no pueden trabajar en muy alta frecuencia. Transformándolo en modo equivalente, en alguna forma lo que hace es ampliar ese rango hacia frecuencias superiores. No todos lo tienen, no todos los osciloscopios digitales tienen esta opción. Bueno, acá en la segunda pantalla dice procesamiento, serie, captura y display. Eso, lo que les comentaba recién, permiten capturar transitorios. Sí, son buenos para la captura de transitorios, pero son mejores los DPO. Siempre, estos están un poquito más abajo, los DSO, ¿no? Por la rapidez, que le hablaba recién. No tienen típicamente gradación de intensidad de tiempo real. Es lo que le decía recién, los DPU, cuantas más veces pasa la señal por el mismo punto, la información digital reincide en la memoria y le da un componente de intensidad que en la pantalla se va a ver más brillante esa señal por haber pasado más veces por el mismo lugar. Eso es importante porque si hay por ejemplo, un transitorio que se repite, un ruido repetitivo, yo lo puedo ver absolutamente en el DPO, en cambio en el DSO lo puedo llegar a perder, ¿está? Después, en el DSO almacenan en forma permanente la señal, eso está correcto, en los dos casos se da, y este sería, digamos, un diagrama general, ¿no? General de lo que es un osciloscopio digital, tanto DPO como DSO, pero es muy básico. Esto es un diagrama en bloque básico. ¿Qué etapas tiene? Una etapa vertical, un sistema vertical que tiene un atenuador, un amplificador vertical. Como verán, el ancho banda del osciloscopio, el puente principal que comanda el ancho banda del osciloscopio es la primera etapa, que es un amplificador vertical analógico, con su atenuador. En eso es similar al osciloscopio analógico. Luego hay un convertidor, un sistema de adquisición de datos, es decir, convierte toda la señal analógica a digital, ¿cierto? Lo lleva a una memoria y el sistema horizontal es el encargado de comandar todo el sistema de adquisición para llevar esa información que está en la memoria al sistema de presentación o display. Todo eso está sincronizado con el sistema horizontal. ¿Qué quiere decir eso? Que fíjense, en el sistema horizontal está el reloj de muestreo. ¿No ven? El conversor analógico digital, la memoria y el procesador están comandados con un reloj que sale del sistema horizontal. Ese es el reloj de muestreo. ¿Sí? ¿Me están tomando? Sí, sí. Tomamos. Bueno, sí, hagamos una señal porque por ahí se corta la información. Bueno, vuelvo otra vez cómo maneja la señal y repetir un poquito más cómo la maneja o cómo hace el trabajo el DSO, cómo procesa la información. Ya vamos a verlo con más detalle, esto es un resumen.
las muestras del conversor analógico digital son almacenadas en memoria de adquisición, eso está correcto. ¿Cómo lo almacena? Como punto de forma de onda. Varias muestras pueden conformar un punto de la forma de onda, ¿sí? Es decir, mientras se esté registrando el osciloscopio, si la onda sigue marcando el mismo valor permanentemente, el conversor está viendo el mismo punto y bueno, toma esos puntos, los convierte y los manda a la memoria, pero si el valor es el mismo, lo manda al mismo lugar de la memoria con el mismo valor. No cambia nada. Si cambia el valor de la amplitud o de la frecuencia, cambia el valor, digamos, de la amplitud, ¿no es cierto? Cambia el valor en la memoria. Si no, no. O sea, acá no hay reincidencia, no hay más brillo ni menos brillo. Conjunto, a ver, un punto de la forma de onda. Todos los puntos de la forma de onda forman un conjunto que se llama el registro de forma de onda. Es decir, el osciloscopio empieza a tomar la información y está lo que se llama el registro. ¿El registro qué es? Y bueno, yo voy guardando la información en la memoria. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando termine la memoria. Ese sería el máximo, la máxima longitud de registro. La máxima... Se cortó justo el audio. Sí, le repito. Aparece lo que se llama en esto, lo que se llama registro de forma de onda. Yo puedo registrar, en la pantalla puedo ver parcialmente una onda, ¿no es cierto? Puedo ver toda la figura completa, que me cubre toda la pantalla, y ese sería un registro completo, pero el registro no necesariamente tiene que cubrir la capacidad total de la memoria, puede cubrir una parte de la memoria. Por eso hay que distinguir entre longitud de registro y longitud de memoria, ¿sí? Es decir, es como si yo tuviera un cajón con bolitas, yo llego hasta la mitad de bolitas, bueno, la cantidad de bolitas sería el registro, y el total de capacidad del cajón sería la longitud de registro, o la longitud de memoria, o longitud o profundidad de memoria. Osvaldo, perdón, para clarificar un poquito. La longitud de registro es igual a la cantidad de casillero que tiene la memoria, o sea, la capacidad de la memoria. Más de eso no se puede grabar, ¿por qué? Porque si no quedaríamos fuera de la memoria. Y el registro de forma de onda es la cantidad de información de esa memoria que se muestra en pantalla, en definitiva. Claro, puede ser que en la memoria tengamos puntos anteriores y posteriores a la señal mostrada. Claro, y no necesariamente el registro ocupa toda la pantalla. Correcto. No necesariamente ocupa la pantalla, y fundamentalmente lo que yo quiero hacerle ver, que yo tengo una memoria, supongamos, de un gigabyte, o un giga sample, o muestra, ¿no es cierto? Si esa memoria tiene un giga sample, yo puedo tener un registro de 500 samples. No hace falta que... O sea, no siempre el registro cubre toda la memoria. A eso me refiero. Entonces, a uno se le llama longitud de registro, es lo que yo he guardado, y a lo otro se le llama longitud de memoria. Ambos se miden en cantidad de bytes o de muestras. Por ejemplo, un registro puede tener 500 gigasamples, ¿sí? Y la memoria puede tener 1 gigasample. ¿Está bien? Entonces profe, disculpe. Sí. Por ejemplo, si el osciloscopio digital que tenemos en el laboratorio de la facultad te dice que si vos lo tenés en un solo canal, tenés 2 gigasamples, y si tenés los 2 canales activados, tenés 1 gigasample por cada canal. Claro, porque te ahí guarda... estaría diferenciando la longitud de registro con la longitud de memoria. Claro, no, ahí te está diciendo que si yo uso 2 canales, la memoria la comparte. Entonces tiene la mitad de la memoria para un canal y la mitad para otro. Depende del osciloscopio. Ahí hago una aclaración. Depende del osciloscopio. Bueno. Los osciloscopios rápidos pueden tener la duplicación de memoria de desplazamiento
que normalmente es una FIFO, y un conversor análogo digital para cada canal. Eso lo que hace es que vos podás trabajar con los dos canales en forma independiente. Ahora, bueno, hay otros osciloscopios más baratos que usan una sola memoria, pero ¿cuál es el problema? En esa memoria no podés mezclar los dos canales, ¿no? Tenés que tener memoria separada para cada canal. Perfecto. Bueno, o sea, simultáneamente no podés ir tomando la información de los dos canales en la misma memoria, porque puede llegar a confusión. Entonces tienen dos canales separados que tienen duplicación. Eso es correcto. Bueno, está claro entonces que depende del tipo. En estos osciloscopios van a haber un montón de modelos y tipos y con características distintas en cada caso, que comparte memoria, que tiene ampliación de memoria, etcétera, etcétera. Esto es como los celulares. Cada uno tiene una ampliación distinta. Osvaldo, quiero hacer una aclaración que no la has mencionado. Cuando hablamos de memoria en los osciloscopios digitales, esa es una memoria de adquisición. Esa memoria de adquisición, ¿qué es? Está entrando la información, hay un conversor análogo digital que lo almacena en una memoria de tipo lineal, o sea, FIFO. Lo primero que entra, lo primero que sale. O sea que el dato se va corriendo a lo largo de la memoria. Supongamos que tenga un pico alto, ese pico a medida que se va llenando la memoria, se va a ir desplazando hacia el final de la memoria y cuando llega al final se cae de la memoria. Por eso es importante definir que esta memoria que está hablando el ingeniero es una memoria de adquisición. O sea, ¿por qué? Porque después, más adelante, van a ver que los osciloscopios digitales pueden tener, pero pueden que no tengan, pero no tenerla es una tontera, porque una vez que ya digitalizó la señal, poner una memoria extra no hay problema. Bueno, esa segunda memoria se llama memoria de memorización, o sea, que esa segunda memoria no va a contener todo el contenido de la FIFO, sino que va a contener el contenido de la señal mostrada en pantalla. O sea, es equivalente a la digitalización de una fotografía de pantalla. Sí, en general puede ser memoria de presentación también, se menciona en algunos osciloscopios. Claro, eso para darle más velocidad al sistema cuando está trabajando como osciloscopio digital. Por eso yo, disculpame que me meta, yo los osciloscopios digitales los clasifico en dos tipos de osciloscopios. Osciloscopios digitales propiamente dicho y osciloscopios digitales con memoria de memorización. Sí, eso es otra cosa. Ahí la clasificación, no se preocupen que van a encontrar miles de clasificaciones. Si ustedes se meten en internet se van a dar cuenta que cada fábrica incluso lo nombra distinto. Por ejemplo, si entran en Hewlett Packard le dice de otra manera, no dice DCO, por ejemplo, ni DPO, dice de otra manera, los nombres de otra manera. Esto nos estamos basando mayormente en Tektronix. De todas maneras, no hay grandes diferencias en las prestaciones de uno y otro. Como están en competencia, cuando uno saca una cosa, el otro también lo saca y así sucesivamente. Tal cual pasa, valga la comparación, en los celulares, ¿no? Bueno, sigamos, porque si no, no vamos a llegar ni a la mitad. En la última parte de la presentación dice claramente cómo trabaja expresa bien cómo trabaja este osciloscopio. El microprocesador hace todo, procesa la señal, coordina la actividad de presentación, gestiona los controles del panel frontal, o sea, el panel del usuario, y la señal el procesador tiene que hacer todo eso para llegar a la presentación. O sea que, por eso, es un procesamiento serie y es más lento. Sigamos. Bueno, acá está mencionado el pretrigger, eso después lo vamos a ver con más detenimiento. Los osciloscopios en general, como tengo guardada la información en la memoria, puedo obtener un pretrigger o un post-trigger. ¿Qué quiere decir? Que puedo visualizar la información antes del disparo o después del disparo, cosa que a veces no se puede hacer en otros osciloscopios. Bueno, hay unos términos, ¿no es cierto?, que hay que tener cuidado en la jerga de los osciloscopios digitales. Se usa mucho estos términos, por ejemplo, DSP, procesador de señales digitales, eso significa DSP. Son
chip, son circuitos digitales que vienen exclusivamente para procesar definidas señales digitales. En este caso, los DPO usan mucho estos circuitos. Y como así también los ASIC. ¿Sabe lo que son los ASIC? Son circuitos integrados de una aplicación específica. Application Specific Integrated Circuit. Eso significa ASIC. Eso es importante aclararlo porque por ahí no está dicho. Bien, esta arquitectura es del osciloscopio Tektronix, por ejemplo. A lo mejor si ustedes ven un Hewlett Packard, le va a cambiar un poquito, pero no es muy diferente porque los bloques son, la mayoría tienen que tener estos bloques. El primero y principal, tenemos amplificadores, este es un osciloscopio de 4 canales, tenemos 4 amplificadores verticales, luego un track and hold. ¿Qué es el circuito track and hold? Toma la información, ¿no es cierto?, comandada por el circuito de disparo, la SIC esa famosa, es en realidad un procesador, que es el que comanda las muestras que van a quedar acumuladas en el track and hold. Por eso se llama toma la muestra y la retiene. ¿Para qué? Para que los conversores, cada uno a su momento, hagan la conversión. ¿Lo ven? Ahí Hola. estaría la FIFO. No, todavía no. La FIFO está más adelante, espérese un poquito. Ahí estamos en los conversores. El conversor. Después del conversor está la FIFO. Cada uno de estos que dice de MUX es... Déjame terminar, Pedro. Después explicamos lo demás. Pará, un segundito, que si no se me va la... Acá el conversor convierte una muestra. Vamos a suponer el primer canal. Convierte la muestra, pero la convierte, fíjense que el primer canal, después convierte el otro y vuelve. El procesador va convirtiendo cada uno de los canales y entra un demultiplexor. Este demultiplexor es el que ordena las muestras en la memoria. ¿Sí? Entonces, estos bloques son irremediablemente utilizables en todos los osciloscopios. ¿Por qué? Porque vamos a tener un amplificador vertical, sí, analógico. Luego vamos a necesitar un circuito sample and hold o track and hold. Sí, señor, porque si no el conversor, ¿cómo hace para convertir muestras si no tiene parada la muestra en un momento, tomándose el tiempo de conversión? Mientras el conversor se toma ese tiempo, el track and hold mantiene la muestra ahí. Luego que la termina de convertir, la pasa al demultiplexor, y el demultiplexor es encargado de ponerla en la memoria de adquisición. Esta memoria de adquisición a la que mencionaba Pérez, el ingeniero Pérez, que ahí esa memoria hace de buffer de alguna manera, porque guarda toda la información y la presentación se hace un tiempo después con este DSP, que es un circuito, ¿no es cierto?, un procesador de señal digital, que lo que hace es tomar las señales que están guardadas en memoria digitalmente y las presenta en el display. ¿Sí? Fíjense que este procesamiento serie, y está clarísimo que es serie, ¿no? Por más que tengamos dos procesadores, uno de presentación y el otro de adquisición, todo el procesamiento es serie. El de presentación no va a poder hacer la presentación hasta que no tenga la información en la memoria. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Bien. Sí, bro. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Preguntas? Profe, ahí donde dice display DSP, ¿quiere decir que el display también cuenta con su propia memoria? Sí, la memoria de presentación. Eso es lo que comentaba recién el ingeniero Pérez. Tenemos la memoria de adquisición ahí, que la que estoy viendo ahí, y donde está el DSP tengo la memoria de presentación. Ellos, de acuerdo al formato que elige el usuario, porque ustedes, vamos a suponer, ustedes quieren ver parte de la señal o una información X de la señal, y ustedes comandan en el panel frontal cómo quieren ver la señal. Bueno, eso lo comandan en el DSP. Y entonces el DSP la acomoda toda la información digital en la memoria de presentación antes de presentarla. ¿No es cierto?
Entonces todo eso tiene un tiempo, por eso los DSO son, vuelvo a repetirles, mucho más lentos porque hacen todo este procesamiento en serie. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profe. Habla. Sí. A mí no me quedó claro el tema del track and hold, nada más que no quería interrumpirlo hasta que concluyera la idea. ¿Qué duda tiene? ¿Qué función cumple? Que se me trabó un poco el internet. ¿Cómo hace el conversor? Supóngase que yo te meto, supongamos que saquemos el track and hold. ¿Cómo hace el conversor para convertir la muestra si yo le estoy metiendo una señal analógica? ¿Me entiendes? Sí. Este es el que hace muestreo. En realidad el track and hold hace muestreo, toma la muestra del canal 1 y la retiene hasta que el conversor la convierte y la mete en la memoria. Claro. ¿Entiendes? Esa es la función del track and hold. Sample and hold. Después vamos a ver unos circuititos de eso. Bueno, es como una llave, un switch. Yo enciendo lo llevo al conversor AD, la mantengo encendido, mantengo la llave cerrada mientras el conversor hace la conversión y luego la abro. ¿Me entiendes? Sí, sí. Profe, esa muestra es instantánea, es una muestra de un valor analógico puntual, lo convierte y después vuelve a cargar. Sí, señor, sí. Así es. Esto, acuérdense que... escúcheme que la muestra va a depender de la velocidad o del reloj del conversor. O sea, ese es uno de los inconvenientes que tienen los osciloscopios digitales, que tiene una lectura no constante, continuo, sino que es especialmente muestreado, dejando un intervalo de tiempo entre una y otra. Lo que hace el track and hold es toma una muestra para que el conversor pueda hacer la conversión y la señal sigue trabajando hasta el próximo punto de muestreo. Eso es para evitar interferencia en el conversor durante la conversión. Bueno, si no hay más dudas, seguimos. Después vamos a repasar estas cosas, no se hagan problemas. Ahora ustedes están recibiendo mucha información de golpe y bueno, algunos líos van a tener hasta que se le organice un poco la información. Y yo lo que quiero es que se metan en ese apunte que le dije yo y en el apunte que hace, bueno, vamos madurando el tema, ¿sí? Es un tema no complicado, pero tiene sus bemoles. Sigamos. Bueno, acá, perdón. Bueno, acá explica un poco más de lo que hemos estado hablando nosotros. Realmente no hay mucho más por decir acá. Lo que sí es importante que dice, por ejemplo, en la mitad de la pantalla, dice cada conversor AD, los Tektronix de alta performance en tiempo real, son conversores de 8 bits y funcionan a su velocidad máxima de muestreo. Acá cabe aclarar que, ya lo vamos a ver, en la jerga de los osciloscopios digitales se habla de la velocidad de muestreo y de la frecuencia de muestreo. Son dos cosas, conceptos, digamos, diferentes. La frecuencia de muestreo se mide en megahertz y el reloj de muestreo. Cuando ustedes van a medir con un osciloscopio un reloj de muestreo del circuito, en el osciloscopio, en el chip que genera el reloj de muestreo, van a medir en megahertz o en gigahertz. Pero la velocidad de muestreo se refiere al procesamiento de datos, información, y por eso se mide en gigasample por segundo. Gigamuestras, una muestra, una sample, es un byte, ¿no es cierto? Una palabra digital, en este caso de 8 bits. Por eso el conversor tiene 8 bits. ¿Está? Entonces cuando yo digo gigasample, digo 10 a la 9 bytes de 8 bits por segundo. Eso estoy diciendo. Esos 8 bits se refieren a lo siguiente, a la posibilidad de tomar una muestra en amplitud. Entonces, la cantidad para 8 bits tiene 256 posibilidades de tomar muestra y esas muestras van a depender de la velocidad, ¿no es cierto?, de la frecuencia de muestreo. Por eso son dos cosas distintas. Acá me avisó que en 10 minutos termina, volvemos a meternos cuando se termina, porque vamos a estar un rato más. Bueno, ¿se entiende esto del conversor? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo, profe. Sí.
No, que si tengo el conversor que tiene su tiempo de muestreo ya, ¿para qué quiero un circuito de disparo? ¿Cómo para qué quiero un circuito de disparo? Si me está mostrando el sistema, ¿cuándo sabe que tienen que empezar a guardar la muestra y hacer todo el proceso? El disparo es el que marca el inicio del registro y el final, y a partir de ahí se toma el tiempo para el final del registro. ¿Me explico? El circuito de disparo es como cualquier osciloscopio. Acuérdense en que los osciloscopios digitales tienen una parte analógica. Tal vez el ingeniero no se los mencionó, pero hay dos cosas que tener en cuenta. Es el ancho de banda, que va a depender de la parte analógica, y después la frecuencia de muestreo, que te va a dar la máxima posibilidad de muestrear una señal que está de acuerdo a Nyquist. Esas son dos cosas importantes y que tienen que estar relacionadas una con otra. Normalmente el ancho de banda del osciloscopio es 10 veces la máxima frecuencia que puede muestrear el oscilador. Normalmente se calcula así para no distorsionar la señal que estén muestreando, ¿no es cierto? Acuérdense de que al muestrear una señal cuadrada vamos a tener componentes de armónicos y esos armónicos tienen que pasar. Normalmente se considera dentro de un osciloscopio de memoria digital que una recomposición de hasta la quinta armónica puede ser suficiente para la mayoría de las condiciones de medición, aun cuando la onda o el escalón tenga una pendiente mayor a cierto valor. Pero los fabricantes toman en cuenta que hasta la quinta, en el mejor de los casos hasta la séptima armónica, es suficiente para poder recuperar la señal aceptadamente. Y eso tiene que ver con el ancho de banda analógico y con la frecuencia de muestreo, no solo con la frecuencia de muestreo que puede hacer el límite. Por eso esos son dos parámetros fundamentales en la selección de un osciloscopio digital. Bueno, acá tienen el circuito, digamos, sintético de cómo trabaja el procesamiento en el DCO. Tienen el amplificador, el conversor AD, el demultiplexor, la memoria de adquisición, el microprocesador y la memoria de presentación. ¿Se dan cuenta? Y ahí está lo que se mencionó antes, que bueno, está la memoria de adquisición y la memoria de presentación. Yo no lo había dicho porque de a poco se van introduciendo todas estas cosas, ¿sí? Cualquier cosa me paran, si hay alguna duda que le vaya ocurriendo hasta ahora, ¿no? Bueno, acá esto, hasta acá llegamos con el DCO, ahora entraríamos en el DPO. El DPO, como le dije, hace un procesamiento paralelo, con lo cual voy a avanzar un poquito para que vean, acá está, ¿ves? Esquemáticamente cómo trabaja el DPO. Tiene una memoria y va derecho a la pantalla de la memoria directo, mientras, digamos, el amplificador pasa al conversor, queda grabado en la memoria e inmediatamente el microprocesador hace una exploración de la memoria presente en pantalla, directamente. ¿Sí? No hace una conversión serie, no va a una memoria de adquisición, luego de presentación, sino que hace el recorrido en paralelo. ¿Se entiende? Un poquito para aclarar, para que entender por qué le llaman fósforo digital. Eso está un poco relacionado con un osciloscopio anterior, que es el osciloscopio de memoria analógica, que es un osciloscopio que todavía se sigue usando porque tiene unas características muy particulares que no las puede solventar los osciloscopios digitales debido al muestreo. En los osciloscopios de memoria analógica es el fósforo de la pantalla y unos tubos especiales que tiene construido unos aceleradores especiales próximos a la pantalla, hacen de que el fósforo tenga una persistencia muy grande, que pudiendo llegar de acuerdo al osciloscopio hasta 1 hora. O sea que se usa específicamente esos osciloscopios para transitorios rápidos, cosas que un digital no lo podría hacer. ¿Por qué? Porque en el intervalo entre muestreo podría ocurrir un evento que no lo detecta el osciloscopio
DCO. Pero con el DPO, como está entrando directamente sin, ¿no es cierto?, sin pasar por memoria ni nada más, lo que hace es que directamente, a pesar de que lo digitaliza, puede todavía tener una resolución en tiempo mucho mayor que la de un osciloscopio DCO estándar. Por supuesto que son mucho más caros. Hagamos de cuenta, fíjense, para una burda comparación, ¿no es cierto? Volvemos al cajón de bolitas. Tengo un cajón con bolitas de un lado, que son las muestras, y quiero pasarlas al otro cajón. Si yo agarro de una bolita, me voy a demorar mucho más que si hago una exploración de ese cajón y agarro un puñado de bolitas y la paso al otro lado. Eso es lo que hace el DPO. Explora los datos digitalizados, ahí fíjense en la pantalla esta, de la forma de onda que ya fue grabada en la memoria, que está siendo grabada, ¿no es cierto? Rápidamente, explora, el microprocesador va explorando, mientras está grabando la información en la memoria, va explorando esos datos y lo va mandando directamente a la presentación. No va sacando de una muestra a la vez y la va procesando de la memoria de adquisición a la presentación. ¿Me explico? Y eso lo hace en un tiempo de 1 sobre 30 segundos, o sea, 0,000. Un 30avo de segundo, que es tan rápido como la percepción del ojo humano, es decir, el ojo no se da cuenta de que está haciendo eso, por lo tanto que evidentemente es muy rápida la presentación. Y ahí se envía directamente al sistema de presentación como una instantánea de la imagen de la señal. Es decir, como si yo agarrara la imagen de un cajón y la mando al otro, y chao. Y eso más o menos como trabaja la máquina, digamos, cuando yo saco una foto con el celular, una máquina de foto digital, trabaja de esa misma manera, porque no va tomando un dato, va guardando, porque si no demoraría un montón en digamos, dejar impresa la señal, ¿no? O la imagen. Bueno, esta exploración directa de los datos de la forma de onda y su copia directa en la memoria de presentación desde la base de datos elimina el cuello de botella del procesado de datos inherente a otras arquitecturas. Se está refiriendo al cuello de botella que pasa con el DCO, ¿no? En realidad, esta electrónica, esta tecnología es la que ustedes están recontra cansados de ver, de utilizar con los celulares y con la tecnología de hoy en día, que las máquinas, hasta las PC y todo, tienen varios procesadores que hacen, digamos, la operación en paralelo y le da mucho más rapidez. Bueno, o sea que este osciloscopio, el DPO, se lo está considerando más como tiempo real, lo más parecido que hay al osciloscopio analógico, ¿sí? Porque el otro, como tiene un retardo, no es tanto a tiempo real, ¿no? Bueno, ¿preguntas? ¿Ninguna? Bueno, los DPO entonces dice que utilizan un fósforo digital puramente electrónico. Eso de fósforo es una palabra que le metió Tektronix, como le dije yo, para asimilarlo a los osciloscopios analógicos. Pero en realidad no hay nada de fósforo acá. Es una memoria digital común y silvestre de alta velocidad, flash memory, y chao, no tiene otra ciencia. Y bueno, conforma una base de datos. Eso es lo importante. ¿Me están tomando? Lo que les quería decir era la diferencia entre uno y otro para que tengan una idea. En los osciloscopios DCO hay un tiempo de retardo en la presentación. En los DPO lo que hace es que la primer muestra, barrido que hace en un transitorio, por ejemplo, es escribir directamente como si fuese un osciloscopio analógico. Pero, ¿qué pasa? Si es un transitorio, inmediatamente se borraría la señal, ¿no es cierto? Pues tendríamos un flash de información. Lo que hace es directamente grabar ese transitorio y además
graba la información en un microprocesador que después va reforzando sobre la pantalla la presentación de ese pulso, y aunque el pulso ya haya pasado, lo vamos a seguir viendo en la pantalla. Eso es más o menos lo que hace también un osciloscopio analógico, por lo cual dicen que emula a un osciloscopio analógico de memoria analógica. La única diferencia que tiene es que por ser digital hay un intervalo de tiempo desconocido, o un intervalo de tiempo donde no tenemos señal, y por esa razón los osciloscopios de memoria analógica todavía siguen siendo usados en transitorios de muy alta velocidad. El único problema que tienen es que son sumamente caros, pero a medida que aumentan, ¿no es cierto?, la tecnología para el muestreo de la señal y el almacenamiento de señales rápidas, van avanzando, y en algún momento dado el osciloscopio analógico va a desaparecer totalmente. Bueno, déjame seguir, pero acá esta pantalla que tienen ahí explica perfectamente lo que yo le decía, cómo es el procesamiento, ¿ves? Dice, cada vez que se captura una forma de onda, es decir, cada vez que los osciloscopios se disparan, ahí está la explicación de lo que me preguntó un compañero de ustedes recién, ¿para qué sirve el disparo? Se cortó Cada todo vez que se dispara, esta información queda mapeada dentro de la celda del fósforo digital de la base de datos. Cada celda representa un punto de la pantalla, y si una celda resulta tocada por la forma de onda, su información de intensidad quedará reforzada. Eso es lo que decía recién. Cada vez que la señal pasa por el mismo punto, digamos, en cuanto a amplitud y esas cosas, como está mapeada en una celda, se refuerza. Y entonces, de esta forma, la información se intensifica. Digamos, la pantalla muestra esa señal más intensificada. ¿Qué es lo que hace el osciloscopio analógico? Vieron que cuando pasa por el mismo punto, se intensifica más, ¿no es cierto? Entonces, es lo más parecido al analógico. ¿Preguntas? Profe, una consulta. ¿Hasta cuántos bits puede manejar un osciloscopio digital? Porque dijo 8 bits, pero hay osciloscopios con mayor cantidad de bits. Y normalmente está estandarizado a 8, en el mejor de los casos, los muy caros, 10 bits. Pero son casos excepcionales. Bueno, acá está una ventaja del DPO, la presentación, y de la ventaja que tiene lo que acabamos de decir, que ilumina áreas de forma de onda en proporción a la frecuencia de ocurrencia de la señal en cada punto. Brinda información acerca de la variación de la frecuencia de ocurriente, porque fíjense que si una señal cambia de frecuencia, esa nueva, cuando se vuelve a presentar la señal en otro periodo o en un segundo después, se presenta de otro color, se puede hacer de otro color, o se presenta del mismo color, pero hay una diferenciación de variación de frecuencia. Esto es importante. Y son igualmente apropiados para la visualización de altas y bajas frecuencias, para formas de ondas repetitivas, transitorio y para variaciones de señal en tiempo real. Solamente el DPO proporciona el eje Z. Eso es interesante, porque también yo, modulando el eje Z, puedo tener una información tridimensional en la pantalla. Es decir, que me muestre, por ejemplo, de un color el primer paso de la señal por un lugar, luego la segunda posición se ve más atrás, otra excursión de la señal con otro color, lo puedo hacer así, con lo cual es muy interesante cómo trabaja el DPO en ese caso. Bueno, acá habla de cómo es el muestreo. Acá hay una cuestión de los osciloscopios digitales. Ahora ya vamos a empezar a ver un poquito más el interior de y cómo se maneja la señal, ¿no es cierto? Los osciloscopios digitales tenemos que tener muy en cuenta, porque acá estamos hablando del muestreo. ¿Qué teorema tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de un muestreo digital? Teorema de Nyquist. El teorema de Nyquist, exactamente. Pero, si yo quisiera basarme en Nyquist y tengo una señal, vamos a suponer, de 50 ciclos, para decir un valor de ejemplo,
la quiero muestrar con una señal de 100 ciclos, la puedo muestrar, ¿no es cierto? De acuerdo a Nyquist. O sea, el doble de frecuencia de la frecuencia de la señal. ¿Está bien? Pero si yo muestreo esa señal con 2 muestras nada más y la presento como osciloscopio, ¿qué me da? Y una figura bastante mala, ¿no es cierto? No voy a ver nada más que 2 puntos, que si lo uno los 2 puntos voy a ver 2 líneas, ¿no es cierto?, uniendo los puntos. Con lo cual, la verdad que no me da mucha información. Por eso que aparece el teorema de Shannon, que aplica acá, más que el de Nyquist, porque Shannon fue un contemporáneo de Nyquist y los dos se disputaban quién inventó el teorema. Pero bueno, de todas maneras, Shannon argumentó un poco más y sirvió más para la teoría de osciloscopio, su teoría, porque él descubrió que evidentemente, entre prueba y error, digamos, lo hizo, no es que haya descubierto la pólvora, pero probó distintos muestreos y se dio cuenta que para los osciloscopios mínimo teníamos que tener entre 5 y 10 veces la frecuencia máxima de señal como frecuencia de muestreo. Así que tendría que tener en cada ciclo de la señal por lo menos entre 3 y 10. Yo dije 5 y 10, no, entre 3 y 10. De manera que hay osciloscopios que tienen ese muestreo 3 veces, porque son los más baratos, pero otros muestran a 10. Cuando ustedes van a ver un osciloscopio Tektronix o Hewlett-Packard, nunca muestrea menos de 10 veces la máxima frecuencia de señal, ¿sí? Y con eso logra tener una representación de señal mucho más fidedigna, digamos, que si lo muestreo con mucho menos muestras. Es decir, que acá Nyquist quedó atrás, y yo me baso en Nyquist y no me sirve el osciloscopio, porque son dos muestras por ciclo, no es muy bueno para mostrar una buena información. Entonces, además de eso, los osciloscopios digitales le agregaron lo que se llama la interpolación. Interpola entre los puntos que tiene muestreado en un ciclo. Supónganse que yo tengo 10, con 10 puntos, todavía sigo teniendo problemas para mostrar bien la señal. Si una sinusoidal me va a dejar una sinusoidal deformada. Entonces, ¿cómo lo resuelven los osciloscopios digitales? Procesando la señal. ¿De qué manera? Aplicando algoritmos de interpolación lineal, en algunos casos, o cuadrática en otros, o seno cardinal, seno de x sobre x. Es decir, que entre ambos puntos de muestreo los une con una línea o con una curva seno cardinal. ¿De acuerdo? ¿Me tomaron? Sí. Sí. Bien. No, que se quedan muy en silencio, que hacer un poco de ruido, si no, no sé si está. El problema de esa interpolación, que es la que ustedes van a ver en cualquier osciloscopio digital, salvo que lo configuren para mostrar los puntos de muestreo. El caso del osciloscopio digital, tenemos el Tektronix que tenemos en la facultad. Si bien hay varios, pero particularmente el que se usa para hacer estas mediciones, tiene una frecuencia de muestreo de 500 megaciclos. El tema que ocurre es que con esa interpolación nos va a generar una curva relativamente bonita, pero si hay algún spike, algún pico entre puntos de integración, no lo vamos a conocer. Bueno, respecto a entonces, acá tenemos que hacer una diferenciación a los osciloscopios analógicos y los osciloscopios digitales. Se complica un poco la cuestión con los analógicos, con los digitales, porque hay que procesar la señal. Si bien ese procesamiento me da la ventaja de tener muestras digitalizadas, con lo cual yo tengo memorizadas las muestras y puedo puedo aplicar algoritmos, puedo aplicar cálculo matemático, puedo hacer lo que quiera, filtrado, un montón de cosas que en el analógico no lo puedo hacer. Tengo algunas consideraciones que hacer y fundamentales. Por ejemplo, en los osciloscopios digitales se habla de
resolución vertical y resolución horizontal, ¿sí? Es muy marcada esa información. Tengo que tener en cuenta ambas cosas. Cuando yo voy a comprar un osciloscopio digital, tengo que tener muy en cuenta esas dos cosas. Resolución vertical y resolución horizontal. La resolución vertical se refiere a la resolución del conversor. Si yo tengo un conversor de 16 bits, será con más resolución o menos resolución que uno de 8 bits. ¿Qué dicen ustedes? Más. Más. Bien, bien, bien. Ahora, Tektronix dice, no, yo uso el de 8 bits. Es un caprichoso. Una pregunta. ¿Y qué significará esa resolución vertical? ¿Qué es lo que creen que te permite eso? Y la cuantización de la valor de la señal. Sí, pero la cuantización. ¿Pero qué? Porque quiere decir que yo voy a muestrear más puntos, ¿no es cierto?, de la señal verticalmente. Pero, en definitiva, ¿para qué me sirve, viste? O sea, ¿cuál es la ventaja de tener uno de 16 o de 10 bits respecto de uno de 8? Esa es la idea, de que ustedes entiendan qué significa muestra. Y tener mayor exactitud. Y que, exactamente, la menor señal en volt que puede detectar. Mientras más bits tengas, menor es la señal que podés detectar. Claro, el tema es que también si tiene muchos bits es más sensible al ruido. Sí, pero al margen, viste, de eso, viste. No, eso, yo puedo ser sensible al ruido, pero si yo le hago un filtrado, tengo un procesamiento ahí, lo puedo resolver. El tema es que, ¿cuál sería la diferencia entre tener un osciloscopio de 16 bits del conversor y uno de 8 bits? ¿Por qué ellos se han encaprichado poner 8 bits? Porque la mayoría de los osciloscopios son de 8 bits. El conversor de 8 bits es mucho más barato. ¿Sí? El conversor de 8 bits, es más sencillo que el de 16 bits, es más barato, digamos. Claro, y si cumple ¿con qué? Lo que se llama rango dinámico. Si yo tengo un buen rango dinámico, he logrado un buen rango dinámico del osciloscopio con un conversor de 8 bits, ¿para qué le voy a poner uno 16? ¿Me explico? ¿Qué es rango dinámico? Sí, eso, pregúntale porque no van a entender. Bueno, esperá, vos le enseñaste el año pasado osciloscopio, así que ellos tienen que saber lo que es el rango dinámico. No, pero no, el rango dinámico no se ve en osciloscopio, porque el rango dinámico de un osciloscopio es pobre. O sea, se ve en lo que es analizadora de espectro. Bueno, ¿qué es rango dinámico? A ver, ¿alguien me lo puede decir o no? Si no, lo digo yo. El rango dinámico... ¿Sí? ¿Cómo? No lo tomé. Dígalo usted. El rango dinámico en un osciloscopio se define como la relación entre la máxima señal que yo puedo visualizar y la mínima, ¿no es cierto?, simultáneamente. Es decir, que yo tengo en la pantalla una señal y bajo hasta el mínimo, cuánto el menor valor que yo puedo medir de esa señal y cuánto es el máximo. Hago la relación y lo puedo sacar en dB y ese es el rango dinámico. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo un conversor de 8 bits y me da ese rango, no tengo problema. Solamente que el conversor tiene que estar diseñado adecuadamente, con una tensión de referencia, etcétera, etcétera, que me dé ese rango, ¿sí? Entonces, el menor valor estaría limitado por el ruido. Si el ruido tiene un valor, yo no puedo estar por debajo del ruido porque de alguna manera no estoy viendo la señal, sino estoy viendo el ruido, ¿sí? Entonces... para que tengan idea de lo que es el rango dinámico, que es un punto importante. Normalmente un osciloscopio tiene un rango dinámico de 1 a 20, no más de eso. El rango dinámico es la posibilidad de que ustedes puedan ver una señal, para que tengan una idea, de 1000 voltios y una de 1 simultáneamente en la pantalla y puedan definir exactamente cuál es la de 1000 y cuál es la de 1. O sea, en un osciloscopio, ¿cuánto es las divisiones que tienen?
son 10, ¿no es cierto? 8 o 10. De forma tal que yo puedo determinar que hay 8 divisiones, pero fracciones de división es muy difícil, no lo podemos definir con exactitud. En un rango dinámico grande, yo puedo decir que un puntito que está en el menor presentación de la pantalla, lo puedo decir exactamente que tiene 1 voltio o 2 voltios. Y además, el extremo superior de la pantalla son 1000 voltios y son 1000 voltios. ¿Por qué? Porque la escala normalmente es logarítmica. Entonces, esa es la diferencia o la definición de rango dinámico, y es la posibilidad, ¿no es cierto?, de mejorar la calidad. Lo que se ha demostrado es que el rango dinámico proporcionado por un ADC de 8 bits es suficiente para la mayoría de las prestaciones que tienen casi todos los laboratorios. Casos muy particulares, cuando yo quiero leer del orden de nanovoltios, ahí sí necesito caer a osciloscopios que tengan un conversor de 10 bits. Esa es la idea, para que tengan idea de qué es un rango dinámico y por qué se usa conversores de solo 8 bits. Ahora después vamos a repasar bien lo que es el rango dinámico, la relación entre dos señales, logaritmo de eso, ¿no? 20 logaritmos de eso es el rango dinámico en dB, se mide en dB. Ustedes si van a ver la especificación de un osciloscopio, le dice el rango dinámico en dB, 70, 80, qué sé yo. Eso después lo vamos a ver en la especificación. Bueno, acá fíjense en la pantalla esta, yo he sacado el valor del dígito menos significativo de un conversor análogo digital de 8 bits. Bueno, ¿cómo se saca el valor del dígito menos significativo? Es la tensión de referencia de este conversor dividido 2 a la n, donde n es el número de bits. En este caso estamos hablando que 8 bits, por eso al final, fíjense, está la cuenta, dice 10 voltios, y supongo que la tensión de referencia es 10 voltios, tengo 10 dividido 2 a la 8, me da 0,039 voltios. Son 39 milivoltios, es la menor señal que puede distinguir ese conversor. ¿Lo ven? ¿Se ve? Bueno, Sí. Es la escala de 10 voltios. Claro, ese es el bit menos significativo. Ahora, claro, no es lo mínimo que pueda leer, pero es la escala de 10 voltios. Si usamos una escala más baja, evidentemente eso baja también. Claro, si usamos un conversor, esto es un ejemplo burdo, pero los conversores tienen tensiones de referencia menores, con lo cual logro una tensión menor del bit menos significativo, que es mucho menos a 39 milivoltios. De todas maneras, ¿qué me dice esto? Este bit menos significativo, ¿qué le dice a ustedes? Cuando yo hablo de resolución, de resolución vertical del osciloscopio, ¿qué estoy diciendo? Que puedo resolver, que puedo ver, ¿no es cierto?, una señal lo más chica posible. ¿Y cuánto es lo más chico que puedo ver en este caso, en este ejemplo? 39 milivoltios, ¿me entiende? ¿Y quién me representa, quién me dice cuál es la señal más chica que puedo ver? El LCB, que es el dígito menos significativo del conversor. De todas maneras, los fabricantes del osciloscopio hablan de la resolución vertical de acuerdo a la cantidad de bits del conversor. Entonces uno dice, yo uso 8 bits, el otro le dice, yo uso 10 bits o 16 bits. No, la mayoría, por cuestiones de costo, se van a usar 8 bits. Lo que pasa, que ¿qué manejan? Manejan la tensión de referencia. Si bajan la tensión de referencia, el bit menos significativo es menor. Pero el tema de la tensión de referencia no es sencillo, porque tiene que ser una fuente estable y de bajo ruido. ¿Me explico? Por lo tanto, requiere una elaboración importante, entonces no es sencillo. Por eso la competencia de los fabricantes de los osciloscopios en cuanto a la resolución vertical está basada en la tensión de referencia, porque usan conversores, y en la velocidad del conversor, pero usan conversores de 8 bits. Fíjense ustedes, la mayoría de los osciloscopios, hagan un barrido en internet y van a ver que es de 8 bits. Salvo raras excepciones, ¿no? ¿Se entendió esto?
¿Alguien no entiende? Profe, Sí. una pregunta. ¿Esa tensión de referencia sería, digamos, si yo lo estuviera representando en pantalla, la parte de arriba de la pantalla, digamos? No, ¿O a qué no, hace la tensión de referencia? referencia, la tensión de referencia es un valor interno de una fuente que él hace comparación. El ADC hace una comparación siempre entre la tensión de entrada y esa tensión de referencia. Pero está bien igual, la tensión, está bien igual lo que dice. ¿Perdón? Que también la tensión de referencia sería la tensión máxima que yo le puedo representar. No. No, Porque, escúcheme, no, porque si usted tiene un atenuador, puede tener un osciloscopio de 100 voltios de entrada, y sin embargo tiene una tensión de referencia de 1 voltio, por ejemplo. ¿Ok? La tensión de referencia. Sí, hablo en el conversor, no en el osciloscopio. El conversor, ustedes fíjense. Correcto, en el osciloscopio sería un poco menos de 10 voltios, dentro a la entrada del conversor. Normalmente el conversor tiene una resistencia que baja la tensión. A la entrada del conversor normalmente no van los 10 voltios. Si la fuente tiene 10, el conversor usa un poco menos. Pero no interesa, eso depende de la tecnología de cada conversor. En realidad no lo vamos a discutir acá. De todas maneras, la pregunta que hizo uno de los compañeros que dice, yo tengo la máxima expulsión de la señal, ¿esa es la tensión de referencia? No es así. No es así porque hay un escalado para la presentación del osciloscopio, así que no tiene relación, en realidad. Perdón, una cosa para que quede claro la tensión de referencia. En los testers digitales, por ejemplo, tiene un conversor analógico digital y tienen normalmente la tensión de referencia de 3,5 voltios. O sea que la máxima tensión que puede entrar el conversor es ese valor. ¿Cómo se logra trabajar con tensiones de 200, 300, 500, 1000 voltios? Por los atenuadores precisamente. Bien. ¿Se entendió ahí? ¿Podemos seguir o hay alguna otra pregunta? Sí, yo entendí, gracias. ¿Cómo? Quería consultarle cuáles eran los apuntes que recomendó al principio. X y Z de los osciloscopios. X y Z de los osciloscopios, creo que osciloscopios digitales, creo que es el título. Excelente, gracias. Búsquelo en internet, eso lo va a encontrar inmediatamente. Hay unos en castellano y otros en inglés. En el castellano son traducidos directos, así que no había problema. Osvaldo, está colocado en la cátedra virtual. Sí, eso es el apunte. También hay otro de otro fabricante que es ABC de los osciloscopios. Sí, pero son similares. Son similares, o sea, tienen el concepto básico, ¿no? Pero son muy generales. Son muy generales. Sí, a mí me interesaría después de todo esto, cuando aprendan bien ustedes, que haya un grupo que haga una presentación, que estudie. Yo le voy a dar un osciloscopio, el TDS 3200, creo que es de Tektronix, que es un DPO. Estaría interesante para que vean las especificaciones y veamos un poquito el circuito, cómo funciona. Eso no lo he hecho yo, pero estaría bueno como colaboración a la cátedra. De todas maneras, bueno, eso lo vamos a conversar después en todo caso. Bueno, acá después está el error que se comete, es más o menos el bit menos significativo sobre 2. Lo que puede llegar como incertidumbre en la medición, digamos. Bueno, entonces está claro que acá yo tengo que hablar de, entonces, resolución vertical. Ahora le hago una pregunta a ustedes, de acuerdo a todo lo que hemos visto. ¿Qué sería la resolución vertical para ustedes de un osciloscopio? Y el mínimo valor que puede tomar una señal dependiendo de la escala en que esté. ¿Podría decir que el dígito menos significativo? Sí. Perfecto. Eso es. En realidad, la presentación, el año pasado creo que fue con un alumno, estuvimos viendo el tema, porque él me objetó esa cuestión, y tiene razón. Lo que pasa es que los osciloscopios en la presentación siempre ponen un poquito más arriba que el dígito, digamos, podemos ver un poquito más
valor un poquito más alto que el dígito menos significativo. Si somos finos digamos, en el análisis, es así. Entonces, por eso, bueno, pero por eso los fabricantes hablan de cantidad de bits de conversor. Ellos le dicen, tengo una resolución de 8 bits, pero nunca le dicen qué valor tiene la tensión de referencia. Entonces estamos en una información media trunca, ¿no es cierto? Entonces, para mí lo más correcto es hablar del dígito menos significativo. Bien, ahora, ¿por qué? Porque el dígito menos significativo me está diciendo a mí indirectamente cuánto vale la tensión de referencia, ¿entienden? Si yo tengo un bit menos significativo que vale 0,003 voltios, estoy diciendo que tiene 3 milivoltios el dígito menos significativo. Entonces ya desde ahí, si tiene 8 bits, yo ya puedo sacar el valor de la tensión de referencia. ¿Me explico? En cambio, si me dicen cantidad de bits y no me dicen cuánto tiene el conversor de tensión de referencia, nunca voy a saber en realidad cuál es el menor valor que me garantiza la fábrica de ese osciloscopio. Sigamos. Acá en esta pantalla está un poco el circuito, cómo sería un track and hold. Fíjense, eso es una llavecita con un amplificador operacional de alta impedancia de entrada. Entonces, a la entrada de la llave se conecta el amplificador vertical. Cuando la llave se cierra, el amplificador, el que hace de buffer, hace que el amplificador de vertical vea impedancia infinita y la muestra se acumula en ese capacitor. A la salida voy a tener un circuito similar a que una llavecita que cierra, cuando ya la muestra llegó al valor, cierra la llave, eso lo hace el microprocesador, cierra la llave y deja disponible esa muestra del capacitor con un cierto valor de amplificación al conversor, para que el conversor convierta. Cuando terminó de convertir, el microprocesador le dice que abra la llave esta y abra la otra. Entonces, este circuito quedó inhabilitado y pasa al otro. ¿Me explico? Este es el circuito track and hold, similar a esto que está acá. ¿Se entendió? Acá hay un conversor, ¿no es cierto? Ahí está el sample and hold y ahí están cómo se convierte todos los amplificadores, la tensión de referencia, ves que hay una resistencia, la resistencia de arriba no es realmente la tensión de referencia, no se aplica directamente al conversor, sino que hay una resistencia, ¿está? Y después están los comparadores, están los 3, 4, 5, 6, en este caso un conversor de 7 bits, en realidad no de 8. ¿Está? ¿Seguimos? Sí. Sí. Bien. Sí. Bueno, comparador, codificador, ese sería completo como es el... Bueno, acá está digamos, la ventaja del DPO, ¿no es cierto? Yo no lo alcanzo a ver bien porque la pantalla me tapa una parte ahí. Pero, bueno, está dicho todo lo mismo que dijimos antes. Es un DCO, porque dice muestreo a tiempo real. Sí, sí. Fíjense que el muestreo acá lo menciona, ¿ves? De 5 a 10 veces. La frecuencia máxima, y ahí dice que es Sanome que dijo eso, tiene razón, porque la frecuencia máxima, estamos hablando que la frecuencia de muestreo, ¿no? Tiene que ser, la máxima frecuencia de muestreo tiene que ser 5 a 10 veces mayor que la máxima frecuencia de la señal. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Por qué toma la máxima la frecuencia de la señal? ¿Se ha hecho la pregunta? ¿Quién me lo puede decir? ¿Me tomaron?
No se entendió bien la pregunta, ¿puede repetir de vuelta? La pregunta es, ¿por qué toman 5 a 10 veces de la frecuencia máxima de la señal? ¿Por qué la frecuencia de muestreo tiene que ser 5 a 10 veces de la frecuencia máxima de la señal? Y no cualquier frecuencia. Para evitar aliasing. Exactamente, pero además, que si yo no tomara la frecuencia máxima, estoy incumpliendo el teorema para supongamos, si yo tomara la frecuencia de la mitad, la media, para la máxima no se cumple el teorema. ¿Me explico? Y la consecuencia es que se genera aliasing. Claro, también lo vimos en el gráfico. El problema básicamente también hay a tener en cuenta lo siguiente, lo que yo le decía más temprano, que los fabricantes han determinado que hasta la tercera o quinta armónica es suficiente para recuperar la mayoría de la señal. Eso también nos está limitando cuál es la frecuencia máxima de la señal que le voy a aplicar. Si tengo una onda cuadrada, no puedo trabajar con la frecuencia de la fundamental. Tengo que trabajar como máxima la frecuencia del armónico que estoy considerando. Eso nos obliga a que la fundamental tengamos que bajar en frecuencia comparado con la frecuencia de muestreo, ¿no? Bueno, le tengo que también presentar lo que se llama el mix osciloscopio. Ahí en el laboratorio tenemos algunos de esos que tienen el analizador ¿cómo se llama? Analizador de espectro digital, tienen analizador de estados lógicos y funcionan como osciloscopio. En este caso, el osciloscopio tiene más de un canal, tiene que tener varios canales para usarlo como analizador de estado lógico y como analizador de espectro. Eso se puede hacer gracias a que tengo la memoria todos los datos digitalizados. Entonces yo puedo procesar después la señal, puedo sacarle la transformada, con lo cual puedo fabricar con el mismo osciloscopio un analizador de espectro por transformada, o puedo utilizarlo como analizador de estado lógico, porque puedo ver las señales en su estado lógico, 1 y 0, o sea, haciendo un barrido de la memoria, o puedo decodificarla y puedo ver en hexadecimal, anotar en cualquiera de los códigos la información que tengo guardada en memoria. ¿Está? Esos son los mix osciloscopios. Son los osciloscopios mixtos. Por supuesto son un poco más caros, pero bueno, tienen esas prestaciones muy buenas. Y eso es gracias, esto lo digo porque ahí el ingeniero Pérez no era muy amigo de los osciloscopios digitales. Entonces, porque está equivocado, Osvaldo, no genere esa costumbre. No estoy, lo que yo pretendo siempre es que ustedes evalúen en función de la función que van a hacer. El osciloscopio digital, a diferencia del osciloscopio analógico, tiene un montón de ventajas fundamentales que no la tiene el osciloscopio analógico. El osciloscopio analógico, precisamente, una de las características que tiene fundamentales, que no lo tiene el analógico y no hay con qué darle a los osciloscopios digitales, es la posibilidad de tener distintas funciones que no tienen el osciloscopio analógico. Como por ejemplo, sumar, restar, hacer multiplicaciones entre canales, aplicar la transformada, ¿no es cierto?, para obtener el muestreo, ¿no es cierto?, en tipo analizador de espectro, y un montón de otros disparos que todavía no los mencionó el ingeniero, pero son fundamentales. ¿Cuál es la dificultad del osciloscopio digital? Es la discontinuidad que tiene entre muestra y muestra, y fundamentalmente algo que nadie mira y que mucha gente no sabe explicar, que es el aliasing. El aliasing es uno de los efectos fundamentales que tiene la digitalización y es una posibilidad de un error muy grave cuando se haga la medición. Si uno tiene muy claro cuál es el aliasing y cómo combatirlo, se puede, el osciloscopio digital es excelente. El tema es que no nos podemos decir de que el osciloscopio digital es lo mejor que hay porque tiene sus dificultades. Hay que entender que cada cosa en su lugar. Si yo quiero medir una señal transitoria, lo podemos ver en el laboratorio. En el laboratorio hay 2 osciloscopios,
un osciloscopio analógico con memoria digital y un osciloscopio digital con memoria digital. Y podemos ver, si aplicamos un transitorio, la diferencia que hay entre la lectura analógica y la digital. ¿Cuál es el problema? En un osciloscopio analógico no podemos grabar la información a menos que le saquemos una foto. En un osciloscopio digital, una vez que esté digitalizada la señal, se puede hacer un montón de cosas que no se puede hacer con el otro. La idea fundamental es de que cada uno en su lugar, para cada prestación que tengamos. La cantidad de opciones que tenemos con los disparos, podemos disparar o chequear señales complejas que con un osciloscopio analógico no lo podríamos hacer. Bueno, la diferencia que yo quiero que quede bien claro, porque si no se malinterpreta. No, es esa acotación. Yo en una parte es razonable decir, el osciloscopio analógico tiene mucho mejor definición, pero ahora con las nuevas tecnologías, la rapidez del osciloscopio digital ha logrado arrimarse muchísimo, sobre todo en los DPO, a lo analógico. Es más o menos la comparación, la comparación, ¿no es cierto?, con las cámaras digitales y las cámaras analógicas. Un fotógrafo bueno, un tipo de artista, digamos, que quiere presentar una imagen bien y qué sé yo, le va a decir, ahora a lo mejor no tanto, pero en su época era muy discutido eso, porque ellos decían que la información digital no daba la figura o digamos, la imagen, no quedaba fielmente representada. Entonces, ¿por qué? Justamente, cuando tenemos un muestreo podemos perder información, evidentemente, pero ahora las tecnologías han cubierto todo eso. Así que es cierto que en lo analógico, cuando queremos tener una calidad de información buena, si no me interesan otras cosas, el analógico sigue siendo mejor. Ahora lo demás es totalmente ventaja para el digital por la cuestión de que se puede procesar la información, se puede hacer filtrado, se puede hacer un montón de cosas, ¿no? Sigamos entonces lo que le estaba explicando de la resolución horizontal. Los fabricantes normalmente diseñan el osciloscopio diciendo, bueno, yo quiero tener una cantidad de muestras por división. En la línea horizontal, ustedes tienen las divisiones. ¿Cuántas divisiones tienen en la línea horizontal del osciloscopio? ¿Cuántas 10. son? 10, bien. Pero cada una de esas 10, yo puedo poner 500 muestras, 1.000.000, lo que sea. Depende de cuántas muestras ponga ahí, es la resolución horizontal que tenga, ¿o no? ¿Lo entienden eso? Ustedes imagínense una sinusoide puesta en la pantalla del osciloscopio. Si esa sinusoide yo tuviera los puntitos, uno al lado del otro, infinitos puntos, en el orden horizontal, digamos, ¿no?, que me describan la sinusoide, yo tengo una excelente resolución, ¿de acuerdo? Ahora, si yo tuviera 3 o 4 puntos nada más y lo demás lo interpolo, tengo una figura media fabricada, no sé si me explico. Entonces, por eso es importante lo que se llama resolución horizontal. Y se refiere, en realidad, a cuántas muestras voy a tener por división. Si yo tengo una sola muestra por división, ese osciloscopio no es tan bueno como si yo tuviera 100 muestras por división. De hecho, que Tektronix normalmente habla de 100 muestras, 50, 100 muestras, Hewlett Packard también, y Fluke, que algunas otras marcas usan 20, 50, 10, depende de qué tipo de osciloscopio. Si hay un osciloscopio industrial para señales burdas, digamos, que no me interesa mucha precisión, usan hasta 10 muestras por división. Entonces, eso cambia la calidad del osciloscopio. Por eso le digo que es importante, y a eso se le denomina resolución horizontal. Mientras más muestras tenga por división, mejor resolución va a tener, porque mejor descrita va a estar la señal, ¿sí? Mejor dibujada va a estar la señal. Entonces, ahora, ¿qué relación hay entre la base de datos? Cuando yo comando la base de datos horizontal, ustedes ven que la figura la puedo estirar o la puedo
hacer más angosta, la puedo visualizar con más ciclos de la señal o menos ciclos, ¿sí? Eso depende de la base de tiempo. Pero, si yo estoy mirando una señal y corro la base de tiempo, la frecuencia de muestreo varía en un osciloscopio digital. Porque está relacionada la frecuencia de muestreo con la base de tiempo, ¿sí? Porque se entiende que si yo estoy viendo una señal de muy alta frecuencia, la base de tiempo la tengo que elegir de un valor muy chico, con lo cual la frecuencia, y la frecuencia de muestreo tiene que ser muy alta. Porque si yo estoy, vamos a suponer que estoy queriendo ver una señal de 100 megas, ¿de cuánto tiene que ser mínima la frecuencia de muestreo? Por lo menos el doble. ¿Sí? No, la mitad. La mitad de la frecuencia de muestreo. ¿Por qué? Perdón, el doble de la frecuencia máxima. Shannon tendría que ser 10 veces. Perdón, no lo escuché. ¿Me repite? Que dijo el doble, ¿no debería ser 10 veces por Shannon para que haya...? No. Espera, yo lo estaba diciendo por Nyquist, que mínimo tenía que ser el doble. Si claro, vemos, lo que tiene que ser 5 a 10 veces. 5 a 10 veces, ¿sí? Bueno, quiere decir que la frecuencia de muestreo depende de la base de tiempo. Si yo le meto una base de tiempo muy chiquitita de 1 microsegundo, me voy al máximo que yo pueda estirar la base de tiempo, me voy a un microsegundo o un nanosegundo, lo más que me pueda dar, eso me está diciendo que la frecuencia de muestreo es la máxima que yo puedo lograr en el osciloscopio. Por lo tanto, la relación entre la frecuencia de muestreo y por lo tanto, hay una relación entre la frecuencia de muestreo, ¿no?, el número de muestras por división y la base de tiempo. Concretamente, base de tiempo es igual al número de muestras por división por el periodo de muestreo. Osvaldo, no tenés la presentación, no estás presentando nada. ¿Está la presentación? No. ¿No? ¿Me ha salido? ¿Eh? Compartí. Espera. Un segundito que me parece que algo pasó acá. Bueno, Ahora sí. Sí. Ponga perfecto. la pantalla completa y a grabar. Sí. Un segundito. Que yo soy de las viejas tecnologías. Vamos a ver. Esa es la pantalla completa. Ahora voy a poner a grabar. Ahora sí. Excelente, gracias. ¿Lo ven? Sí. Sí. Bien, ¿a dónde estoy? A ver. Segundo que me parece que me fui de lo que estaba viendo. No. Bueno. Entonces, decía, esto que le estoy diciendo no tiene nada que ver con la pantalla. Lo que le quiero decir es que cuando yo hablo de resolución horizontal, la fórmula que relacione, eso está en el apunte, ustedes veanlo en el apunte, porque no me quiero salir de la presentación si no se me hace lío con la que yo tenía preparado para meterme en otro apunte, pero no voy a salir, vamos a quedarnos acá. Y la base de tiempo es igual al número de muestras por división, ¿no es cierto?, multiplicado por el periodo de muestreo. Y el periodo de muestreo en que está medido en segundos por muestra. ¿Está bien? ¿Cuántos segundos o cuántos microsegundos tiene cada muestra? Entre muestra y muestra, ¿cuánto hay? Ustedes hagan lo siguiente. Hagan un segmento que represente una división. Vamos a suponer que tiene 10 muestras. 10 muestras. Marquen las 10 muestras ahí. Entre muestra y muestra, ¿cuánto es la distancia? El periodo de muestreo. Si multiplico el periodo de muestreo por la cantidad de muestras por división, me da ¿qué? La base de tiempo, es decir, el tiempo por división, ¿no es cierto? Segundos, microsegundos, nanosegundos por división. Esa es la base de tiempo. Por eso, entonces, la fórmula esta representa la relación entre la base de tiempo y la
y la frecuencia de muestreo. ¿Está? ¿Se entiende? O sea, si acá yo la coloqué con el periodo de muestreo, pero si pongo directamente con la frecuencia de muestreo, quedaría base de tiempo igual al número de muestras por división multiplicado por 1 sobre la frecuencia de muestreo. Porque el periodo es 1 sobre la frecuencia, ¿sí? O 1 sobre la velocidad de muestreo, en realidad, hablando con propiedad. ¿Está bien? ¿Lo entendieron eso? Sí. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Que si yo varío la base de tiempo, me va a variar la frecuencia de muestreo. ¿Sí? ¿Está bien? Para alta frecuencia de muestreo, la base de tiempo es muy chiquitita. Nanosegundos, puede ser. Para una cantidad de divisiones, una cantidad de muestras por división. Entonces los fabricantes, ¿qué hacen? Juegan con la cantidad de muestras por división y con eso logran mejor o peor resolución horizontal. Por eso los osciloscopios, cuando ustedes van a comprar un osciloscopio digital, tienen que ver fundamentalmente 2 o 3 cosas. Una, resolución vertical. La otra es resolución horizontal. Otra es rango dinámico, que ya lo hablamos de qué se trataba. Y otra, que es fundamental, ¿qué puede ser? ¿Qué se imaginan que puede ser? El ancho de banda. El ancho de banda, espectacular. Ahora no vamos a seguir con la presentación, ahora les voy a hablar de algunas cosas. Si yo quisiera mejorar el osciloscopio digital, soy un fabricante y digo, pucha, este osciloscopio lo voy a mejorar. Lo voy a hacer de mayor ancho de banda. ¿Qué tendría que cambiar del osciloscopio? A ver quién me sabe decir. Analógico. ¿Eh? La etapa analógica. La lógica. Wow. Analógica, la etapa analógica. Perfecto. Eso por un lado. ¿Qué más? Aumentar la cantidad de muestras por segundo. ¿El qué? La velocidad de muestreo. Aumentar la cantidad de muestras por segundo. Perfecto. La velocidad de muestreo. ¿Qué más tengo que cambiar? Si cambio la velocidad de muestreo, ¿qué tengo que cambiar? Y el procesador por ahí debería ser más rápido. La base de tiempo. El procesador tengo que cambiar el conversor análogo digital, el sample and hold, la memoria la tengo que hacer más grande. Todo el osciloscopio. O sea, todo. Sí, eso le digo. ¿Se dan cuenta cómo acá están interrelacionadas una cosa con la otra? ¿No? En osciloscopios digitales, cuando yo quiero tocar algo para hacerlo de mayor calidad, tengo que tocar casi todo. Por eso ellos han hecho un estándar, la mayoría de los fabricantes, y están moviéndose dentro de ese estándar, con las tecnologías actuales. ¿Me explico? Porque si yo tengo mayor frecuencia de muestreo, sí, amplío el ancho de banda, por supuesto, perfecto. Pero ahí me exige cambiar la memoria, ampliar la memoria, porque con la memoria que tengo no me va a alcanzar, porque la lleno en 2 segundos, ¿no? Tengo longitud de registro muy corta, muy chica, y no, a lo mejor no puedo visualizar bien la información. Entonces, tengo que mejorar la resolución, o sea, tengo que ponerle más muestras por división horizontal y tengo que mejorar la resolución vertical. O sea que fíjense que en un osciloscopio digital, cualquier cambio que yo haga para mejorarlo, me exige cambiar todas esas cosas, por lo cual el costo se va al diablo. Y a veces la tecnología no me lo permite, porque tiene que ser muy rápido, tiene que ser muy de alta velocidad. Los circuitos, ¿por qué no pongo una muy alta frecuencia de muestreo? O velocidad de muestreo. ¿Por qué? ¿En qué estoy limitado? Y en la velocidad de los circuitos, realmente. Porque si no, cualquier fabricante dirá, no, yo le meto una velocidad de muestreo, qué sé yo, submúltiplos o múltiplos, mejor dicho, de giga, y logro tener un osciloscopio de la gran 7. No, sin embargo, no se puede. Se está limitado por las tecnologías. ¿Está?
Bueno, yo diría una cosa. En la semana que viene seguimos con la clase. Yo lo dejaría acá porque si no, son muchas las cantidades de cosas. A mí me gustaría que ustedes lean lo que está en el apunte. Todo lo que hemos hablado lo van a encontrar en el apunte. Y si quieren meterse en el apunte CX y Z de los osciloscopios, háganlo. Yo no tengo ningún problema. Mejor. Lo que necesito que ustedes se metan para que me hagan preguntas y bueno, y vayamos haciendo. ¿La frecuencia de muestreo la puede cambiar el usuario? La frecuencia de muestreo la vas a cambiar obligadamente. No te hagas problema. O sea, porque al cambiar la base de tiempo va a cambiar la frecuencia de muestreo un poquito para ver acá. El problema se genera en lo siguiente. Uno de los puntos clave es la cantidad de memoria que tenemos. La cantidad de memoria o los puntos de memoria que vas a tener van a estar definidos por la frecuencia de muestreo máxima. Cuando bajas la frecuencia, el barrido, ¿qué haces? Vas a estar barriendo a una frecuencia muy alta, el intervalo va a ser muy pequeño, y podría ocurrir de que si vas a mirar una señal de un kilociclo con una frecuencia de muestreo de 250 megahertz y tenés una memoria de un kilobyte, ¿qué va a pasar? Vas a terminar muestreando solo un intervalo muy pequeñito de la señal. Solución, hay dos. Una, que al bajar el barrido, aumentes la memoria, cosa que es ilógico y casi imposible. Y la segunda es bajar la frecuencia de muestreo para que la cantidad de muestra en un ciclo se mantenga constante a lo largo de todo el barrido, de todas las posibilidades de barrido. Entonces, ¿qué pasa? Ahí cambias la frecuencia, bajas la frecuencia de barrido. Eso tiene dos problemas. El primer problema es el famoso aliasing. El aliasing es la presentación que se puede quedar por una señal recuperada de una frecuencia completamente diferente a la frecuencia original, cuando la frecuencia a muestrear es mayor al doble de la frecuencia de muestreo. Mayor que la mitad de la frecuencia de muestreo. ¿Qué pasa? ¿Cómo solucionamos el problema del aliasing? Le ponemos un filtro de anti-aliasing, normalmente que es un filtro que corta a una frecuencia 10 veces más chica que la frecuencia de muestreo, de forma tal de que no vamos a tener aliasing. Eso implica dos cosas. Yo les dije al principio que teníamos un ancho de banda analógico, que es importante, que tiene que ser 10 veces por encima de la frecuencia máxima a utilizar, y por el otro lado tenemos un filtro de anti-aliasing que es 10 veces por debajo de la frecuencia de muestreo. Eso nos trae un problema. Nos mejora una cosa y nos trae otro problema. La primera mejora es que no tenemos aliasing, porque él automáticamente, cuando las señales superan a la mitad de la frecuencia de muestreo, él la corta y no la vemos. ¿Cuál es el problema que tenemos con el filtro de anti-aliasing? Como él corta, si le ponemos una onda cuadrada que está próximo a la señal, a la mitad de frecuencia de muestreo, ¿qué vamos a tener? No vamos a tener una señal cuadrada, voy a tener una señal senoidal, ¿no es cierto? Ese es el problema del filtro. O sea, hay que tener mucho cuidado, por eso es una relación de compromiso. ¿Qué pasa? No tenemos aliasing, tenemos que saber que la frecuencia, igual que en el caso de los osciloscopios analógicos, la máxima frecuencia de una onda cuadrada tiene que ser muy por debajo para contemplar que dentro del ancho de banda a medir estén la tercera, quinta y séptima armónica en el mejor de los casos. ¿Cuál es el problema? Si bajamos, vamos a medir una frecuencia de 1 kilociclo, tenemos que bajar la frecuencia de muestreo. El filtro de anti-aliasing ya no comienza a trabajar porque no baja simultáneamente. ¿Por qué tenemos que bajar? Y porque no tenemos memoria. Si vamos a trabajar en baja frecuencia, no tenemos memoria que me cubra todo el ciclo completo de la frecuencia. Entonces, corremos el riesgo que en baja frecuencia tengamos aliasing y no nos demos cuenta.
Punto importante que nosotros hemos visto en el laboratorio y muchos ingenieros no saben cómo corregir esa aliasing. La forma es muy sencilla, es un poco complicado, pero es sencilla. ¿Por qué? Porque si tenemos una señal que estamos mirando de 1 kilociclo, lo que hay que hacer es, en la posición del barrido que elegimos, damos un punto por arriba y un punto por abajo. Visualmente, la cantidad de ciclos que van a cubrir, ¿no es cierto?, la pantalla va a cambiar, pero la frecuencia medida, en los 3 casos, tiene que ser la misma. Si cambia la frecuencia medida, quiere decir que tenemos aliasing. ¿Qué cosa hay que hacer? Y buscar un barrido en donde un punto por arriba y un punto por abajo, la frecuencia no cambia. Esa es la única forma que tenemos de evitar el aliasing en baja frecuencia. Normalmente ocurre en baja frecuencia, por el problema de que el filtro ya no está trabajando y además el barrido, la frecuencia de barrido se vino abajo, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿podemos cambiar la frecuencia de barrido? La vas a tener que cambiar sí o sí cuando cambias el barrido del osciloscopio. Profesor, cuando dice un punto arriba o un punto abajo, ¿a qué se refiere? Supongamos que vos elegiste 1 milisegundo o 2 milisegundos, ¿ok? El barrido. Te va al próximo, que sería 5 milisegundos, y por abajo a 1 milisegundo. Al cambiar el barrido de 5 a 1, no te cambia la frecuencia. Vuelvo a decir, te va a cambiar la forma de onda, porque si tenés 5 milisegundos de barrido y una señal de 1 kilociclo, ¿viste? A lo mejor aparecen 5 ciclos, y con 1 milisegundo te aparece medio ciclo, por ejemplo, en la pantalla, pero la frecuencia calculada o determinada no tiene que cambiar. ¿Está claro? Ni la forma. Sí, se entendió. Sí, la forma se va a comprimir o a agrandar, porque estás mostrando, en la pantalla está viendo más ciclo o menos de un ciclo, pero el cálculo que vos haces, ¿no es cierto?, por divisiones, o lo que te da automáticamente en la medición de frecuencia del osciloscopio, no tiene que cambiar.